Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es viernes 10 de enero del 2025. Hoy el Señor nos invita a sentirnos poseídos por la gracia de su presencia desde el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y si está sobre Jesús es porque también Él, al prometérnoslo, también se posa sobre nosotros y nos da la gracia de su presencia en nuestras vidas. Vamos a pedirle en este día al Señor que Él verdaderamente nos permita gozar de su presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, donde quiera que estemos y vayamos, y que eso nos haga partícipe de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 4, versículo del 14 al 22a. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio es fácil de imaginar, de contemplar aquella escena, como nosotros cuando vamos a nuestras iglesias, cualquiera que sea, y nos piden que colaboremos en algún trabajo, en algún servicio. En este caso, el servicio de la lectura de la palabra de Dios. Qué hermoso y qué privilegio es poder expresar lo que Dios ha querido transmitir al pueblo. Es lo que hace todo aquel que lee la palabra de Dios y sobre todo la lee en voz alta para compartirlo con otro. Es Dios que habla a través de la persona que lee. Monseñor Romero, nuestro querido santo de América, nos dice que nosotros debemos ser micrófonos de Dios, es decir, que las lecturas que nosotros hagamos de la palabra de Dios y al expresar aquello que también haga brotar esa palabra de mi interior, de mi espíritu, es lo que Dios también quiere transmitir a las demás personas. Y así
somos entonces esa voz de Dios que sale para que otros también al escucharla puedan experimentar lo que es esa palabra en su propia vida. Hoy Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, viene y nos dice que el Espíritu del Señor está sobre él porque él también es Dios y es él el Espíritu. Por lo tanto, es una lectura que nos invita a nosotros a contemplarle a él, expresando lo que él como Dios quiere decir al pueblo, pero invitándonos a nosotros a que al escucharla nos convirtamos también en transmisores de eso que Dios desea decirle a otros, a aquellos que están también ahí, pero a otros que no están presentes, ahí donde podemos estar compartiendo esa palabra. Sentir y asumir que verdaderamente Dios, desde su Espíritu, está sobre nosotros, es a lo que todos y todas estamos llamados en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia. No importa lo que hagamos, donde estemos, cualquier cosa, cualquier realidad y situación, Dios siempre está con nosotros y es a lo que hoy estamos llamados a proclamar a los demás, a no tener miedo, como veíamos en la lectura de ayer, a no tener miedo porque es Jesús que viene a nuestro encuentro y nos da la fortaleza que necesitamos para siempre actuar de acuerdo a sus valores y en todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pidámosle a Él mismo, a Jesús, que así como Él, podamos también nosotros ser portadores de ese espíritu que nos da fortaleza, que nos da valentía, que nos da coraje, para nosotros seguir adelante en todo momento y en todo lugar y no tener nunca miedo, sino al contrario, darnos a ese servicio como Él, que se dio también al servicio de la lectura en su sinagoga, hoy también nosotros, donde nos necesiten, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, nuestras propias familias, darnos en servicio, porque los demás necesitan de nosotros y en esa palabra que Dios quiere transmitir a través de nosotros a los demás. Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado. Allí fue a la sinagoga, pues era el día sagrado. Y del profeta Isaías dieron un texto cerrado, y puesto en pie abrió un pasaje sobre el ungido esperado. Y así la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. Luego el texto devolvió, como era lo acostumbrado, y en él fijaron sus ojos cuando se había sentado.
Los que allí estaban presentes muy sorprendidos quedaron cuando Él les dijo y se cumple el texto que han escuchado, porque la profecía proclamó y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. Es hermoso imaginarnos, ver esa forma, como nos dice el final del Evangelio, de que todos aprobaban la forma de Jesús, porque el testimonio de vida que él daba era confiable, era un testimonio veraz, donde no se sentía engaño, donde no se sentía doble cara. ¿Podremos nosotros también ser testimonio para los demás desde lo que podamos hacer en cualquiera de nuestras realidades? Nosotros podemos decir que estamos hoy siendo ejemplo a seguir para otros. A esto también nos invita el Evangelio, a ver que así como aprobaban a Jesús por su testimonio, por la manera como él transmitía el mensaje de Dios, que también lo seamos nosotros para los demás y que desde nuestra realidad como pareja de esposo en conjunto podamos dar testimonio de que en verdad el matrimonio, las parejas son también ejemplos a seguir por lo que nosotros mostramos como pareja, que como padre, madre, como hijos, digamos, es posible ser buen ejemplo a seguir desde nuestra realidad y que así nuestras familias completas también sean testimonios vivientes de la presencia de Dios para los demás y para otras familias. Que el Señor nos ayude a sentir su espíritu sobre nosotros y que eso nos ayude a en todo dar la gracia de su presencia con la fuerza de su espíritu actuante y viva en nuestras vidas.